Listos, abran su Biblia, capítulo 13, como que nos hemos detenido aquí en este capítulo porque, no sé, siento que estamos exprimiéndole algo muy importante. Vamos a comenzar del versículo 11. Quiero que ustedes lo lean conmigo muy detenidamente y comiencen a trabajar en sus mentes acerca de lo que vamos a leer. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Cuál es esta otra bestia que subía de la tierra? Después de la del capítulo 1 que subió del mar. Ahora esta sube de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el de la primera bestia. Fíjense bien, el poder de la bestia que se levanta del mar, ejerce todo el poder de esa bestia, o pudiéramos decir que es esta otra bestia que sube de la tierra. Pudiéramos traducirla así, si comenzáramos del versículo 11. Después vi subir al falso profeta que venía haciéndose pasar como un cordero, pero en realidad era el demonio, el mismo Satanás, y ejerce todo el poder del anticristo, versículo 12, y en presencia de él hace que todos los moradores de la tierra los canaliza para que lo adoren a él. ¿A quién? Al anticristo, ¿ok? Cuya herida de muerte fue curada. Naturalmente que está hablando del anticristo. Versículo 13, y este falso profeta hace grandes señales, esta segunda bestia que sube de la tierra, de tal manera que hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia del anticristo, mandando, subrayen esta palabra, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen del anticristo que tiene herida de cuchillo y vivió. Ahora ya entendemos mejor este capítulo, ¿verdad? Ahora sí, tomen sus lugares. Y qué bonito es ya leer los versículos, ¿no? Con la revelación del Espíritu Santo. Este hombre, el falso profeta, quiero decirles que será más peligroso que cualquier otro enemigo del cristianismo. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Porque su aspecto exterior es de piedad, de bondad, de religiosidad. Pero su principal objetivo es por lo que trae dentro en realidad, no por la apariencia, sino por lo que trae dentro. Porque por dentro, de acuerdo a la Biblia, es el dragón. Eso significa que habrá potestados, principados, demonios que operarán dentro de este falso profeta, de este hombre supuestamente religioso, que no podrá el mundo por causa de la apariencia, porque el mundo se enfoca mucho en la apariencia, en lo que mira, en lo que toca, sí, y el mundo no podrá por causa de esa apariencia, por la falsedad de su disfraz, no lo van a poder distinguir. Y no va a pasar ni siquiera por sus mentes que ese personaje es el mismo Satanás. Y esa, es la razón por la que es tan peligroso. Allí pudiéramos decir que está lo peligroso a lo que el mundo se enfrentará. Será un hombre religioso de mucho renombre. Y la razón por la que yo creo con todo mi corazón que será un hombre religioso de un gran renombre, la razón es porque va a reunir alrededor de él y de su ideología a todas
las religiones del mundo entero. Y este fenómeno, naturalmente, quiero que ustedes sepan que ya está trabajando en este tiempo. Ya está obrando este espíritu de iniquidad. Y lo hemos estado contemplando desde hace ya un buen tiempo y se le llama en la teología el ecumenismo. Imagínese usted querer hacer una ensalada de religiones. Esto es el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es creer que podemos unirnos todas las religiones con un buen propósito y con un buen fin común. Se oye muy bien, ¿verdad? Se oye bonito. Y cuando alguien está en contra de esta ideología, en contra de esta teología que se está levantando, se convierte en un intolerante, porque se opone, porque está en contra de eso. Y se nos llaman intolerantes, se nos llaman fanáticos, intransigentes, porque no tenemos la mentalidad para entender que es un plan de Dios, según ellos. Dicen, escuchen ustedes, utilizando la Biblia, para que todos seamos uno. Pero vamos a ver, un momentito, vamos a ver, tranquilo. Creo que aquí se está, de alguna manera, transgrediendo la Biblia o lo que Jesús dijo. Lo que Jesús dijo era que nos unía Él. Él no dijo que lo que nos unían eran las religiones. Fíjense la diferencia, ¿ok? Cuando ustedes comiencen a oír este tipo de ideologías y decir para que seamos uno, no en religiones, no en ideologías, no en creencias, sino para que seamos uno, tenemos que ser uno en Cristo. Vamos a ver, lo que Jesús dijo que nos unía no eran las religiones, sino lo que nos uniría sería la verdad. Y ya estamos de alguna forma compartiendo la misma verdad. Y si no compartimos la misma verdad, dijo Jesús, ¿cómo pueden dos caminar juntos si no estuvieren de acuerdo? Naturalmente, si estamos enfocados de la verdad, no podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo. Por eso, para poder comprender este tipo de ideologías, tenemos que entender que son temas difíciles de asimilar y no se imaginan cuántos líderes y cuántas personas están cayendo en esta trampa. ¿Cómo están cayendo tantos líderes? Dizque con el propósito de ganar, según ellos, el mundo para Cristo. Y de unirnos todos. Se oye muy bien, pero no puede haber comunión, dice la Biblia, entre la luz y las tinieblas. No puede haber de ninguna forma comunión entre la luz y las tinieblas. Para eso existe la verdad. Y si no existiera una verdad absoluta, escúcheme bien, una verdad absoluta, la Biblia dice la palabra de Dios que Jesucristo es la verdad, entonces quiere decir que lo que nos une es Cristo, y Él dijo, yo soy la verdad, no una verdad, sino yo soy la verdad y la vida, no una verdad relativa, sino una verdad absoluta. Esto quiere decir que para poder nosotros unirnos en Cristo tenemos que entrar en el conocimiento y la práctica de esta verdad absoluta, no una verdad relativa. Por lo cual debemos de emprender en nuestra vida, toda nuestra vida, todo nuestro empeño para buscarla, esta verdad. No es que es la verdad de Buda, o la verdad de Roma, o la verdad del budismo, o la verdad
de Smith. No, esas son verdades relativas que no tienen absolutamente nada que ver con la verdad absoluta que existe en la Biblia, en la palabra de Dios, porque en el conocimiento de Jesús tenemos la verdad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Seguir a Jesús, escúcheme bien, no hay pierde si seguimos a Él. Entonces no tiene sentido, teniendo la verdad, investigar ninguna religión. Y hay alguien que dijo claramente que Él era la verdad y todas las religiones son una mentira peligrosa y destructiva. Porque ninguna de estas religiones puede igualarse con lo que nosotros hemos conocido. Ninguna religión puede igualarse con la verdad que nos está guiando, con la verdad en la cual nos estamos apegando cada día, confiando en ella, creyendo en ella, obedeciéndola sobre todas las cosas, aunque parezca locura lo que estamos haciendo, pero estamos en la búsqueda cada día más y más de la verdad más profunda que la Biblia contiene. ¿Saben ustedes por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna religión. ¿Por qué no tenemos nosotros ninguna religión? Porque es Jesucristo la verdad y todo lo demás es puro relativismo. Ahora en este tiempo dicen todo es relativo, no hay nada absoluto. Todo es según el lente con lo que tú veas las cosas. Y esa es la filosofía que el mundo está enseñando y muchos pastores también lo están enseñando. Cuando la Biblia nos enseña que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Es la verdad. Y naturalmente que cuando nosotros comenzamos a seguir la verdad, a pegarnos a ella, creer en ella, decir nada me apartará del amor de Jesús, nada me apartará de Jesucristo, esto naturalmente nos va a acarrear persecución. Va a acarrear persecución contra nosotros. Críticas contra nosotros, burlas contra nosotros. Mofas contra nosotros, ataques. Escuchen lo que muchos dicen, actualícense, ya dejen ese estilo que antes tenían. Fíjese qué tremendo es esto. Pero tú y yo tenemos que, como hijos de Dios, estar firmes en la verdad. Vamos al libro de Judas, capítulo 3. Pues nomás tiene uno, ¿verdad? Versículo 3 de Judas. Y miren ustedes lo que escribió Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándolos para que contendáis eficazmente por la fe que una vez ha sido dada a tu vida. Si tú un día recibiste la verdad, tú recibiste naturalmente, recibiste de parte de Dios esta verdad. Dios te la da. Esta verdad, escúchame bien, te la va a dar solamente una vez. Agárrense. Solamente una vez. Si la descuidas, vas a ser engañado. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué significa encubiertamente? Con máscara. O sea, han entrado hombres encubiertamente, los cuales
desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero noten ustedes que el apóstol Pablo está hablando de alguien que entra encubiertamente. Y por ejemplo, si ustedes se fijan, o si han visto a lo mejor lo que les mencionaba de Caperucita y el Lobo, que a pesar de haberse puesto una máscara, tenía muchas características que le mostraban que estaba el lobo detrás de una máscara. Comenzó a verle el hocico, comenzó a verle las orejotas, las uñas. Dijo, ¿qué se me hace que tú no eres lo que pareces? Eso significa encubiertamente, con una máscara. Ahora, dentro de nosotros mismos, dentro de la iglesia, en el mundo entero, o sea, en todo el mundo, no solamente en una iglesia, sino en todas las iglesias hay infiltrados. Pero Dios les va a dar a ustedes la sabiduría, el conocimiento, la discreción de espíritus para comenzar a mirar las características del disfraz. Ahora entienden lo que les quiero decir, ¿verdad? Y aquí Judas dice que se vio obligado a escribir un llamado a batallar, escuchen ustedes, por la verdad, no por una religión. La razón era porque había llegado, o en vista de la llegada de maestros apóstatas, y aunque la salvación de sus destinarios o a los que han recibido la verdad no corre peligro. Por eso Dios, cuando te dio la verdad, te la dio una vez, y si tú te mantienes en la verdad, esa verdad que tú tienes, tu vida espiritual no corre peligro. Como tampoco debe de correr peligro aquel que ama a Dios, aquel que ama a Jesús. Pero había ciertos maestros que predicaban y vivían en la práctica un evangelio falso, que no era el evangelio de verdad. Y este es un llamado para que los cristianos pudieran aprender, pudieran prepararse para que aprendieran a librar una guerra sin cuartel en contra del error y luchar con valor naturalmente por la verdad. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Tenemos que entender que todo este tiempo de apostasía, de falsedad, de mentira, de la ideología del relativismo, tú tienes tu verdad, aquel tiene la verdad, aquel tiene su verdad, y vive de acuerdo a tu verdad y muévete como tú crees que debes de moverte. Entonces, ¿para qué carajos existe la verdad? Si cada quien se va a mover como le da su gana. Si cada quien va a poner a trabajar sus propias ideologías, sus propios pensamientos. Y yo esto lo oigo decir entre cristianos. Óigame bien, es el colmo que los cristianos estén tan confundidos y no puedan entender que existe una verdad absoluta a la cual debemos de apegarnos y mantenernos en ella y no movernos de ella, porque esto es lo único que le da seguridad a nuestra vida espiritual. No hay otra cosa que nos dé más seguridad que estar apegados a la verdad. Tenemos que aprender a luchar sin cuartel en contra del error para aquellos que se oponen, como decía el apóstol Pablo, y enseñarle la verdad, porque la Biblia es el único libro que contiene la verdad absoluta que nosotros tenemos que conocer. Aquí Judas dice la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque la revelación de Dios, el conocimiento, es dado una sola vez y ya no puede ser editada esa verdad
y ese conocimiento que recibiste. No hay nada que borrar, no hay nada que quitarle, no hay nada que ponerle, no hay nada, absolutamente nada que añadirle. En el libro de Deuteronomio 4:2, claramente la Biblia nos enseña que no podemos nosotros ni añadirle ni quitarle a lo que Dios nos ha mandado hacer. En el capítulo 12, versículo 32, nuevamente Dios se los vuelve a repetir. Que no debemos nosotros, tenemos que cuidar de hacer todo lo que yo les he mandado. No tienes por qué añadirle ni quitarle a ello. Y en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, versículos 18 y versículos 19, dice: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, de la Biblia, de la palabra de Dios. Si alguno añadiere estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare de estas palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de todo lo que aquí está escrito. En otras palabras, cuida de no quitarle ni ponerle a la verdad, simplemente apégate a ella. No hay otra revelación. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, porque Smith, cuando escribió el libro, dijo: la otra revelación de Jesucristo. Fíjese nada más, o el otro testamento, o sea, se le olvidó, se le pasó a Dios dejarnos la Biblia completa, y dijo Smith: yo la voy a completar. Wow. ¿Saben qué dijo? Que él tenía una revelación que Dios no había escrito, pero ya sabemos, la Biblia está completa, la Biblia es suficiente y ha quedado completa y fijada para siempre en su forma original. Desde la antigüedad y hasta el presente. Y nosotros como creyentes tenemos ahora la responsabilidad, escuchen ustedes, de estudiarla, de leerla, de abrirla todos los días y comenzar a leer lo que contiene la revelación que hay, el apóstol Juan, Santiago, las epístolas, todo. Y cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a embebernos de la verdad, y entonces la verdad va a convertirse en algo que se hace realmente como un estilo de vida en nosotros. En 2 de Timoteo 2:15, escuchen lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, pero le dice: evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad, y la palabra de ellos va a carcomer. Ya no es la palabra de Dios, es la palabra de Smith la que va a carcomer como gangrena. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque traza bien la palabra de verdad. O sea que trazar la palabra de verdad bien es una responsabilidad de todos los que enseñan. En 2 de Pedro 1:19 claramente nos dice la Biblia que tenemos nosotros la palabra profética más permanente, más segura,
a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, pero entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía, ninguna palabra que está escrita aquí es de particular interpretación. La Biblia se interpreta sola. Porque la profecía, dice claramente, no fue traída por voluntad humana, sino por hombres que se aplicaron en ella, que estuvieron allí siempre buscando la manera de que el Espíritu Santo los guiara, y por eso es que la Biblia no tiene nada que ver con el hombre. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, al despedirse de la iglesia de Éfeso, les dice en el versículo 30, fíjese bien, tenemos que mirar que sí, en realidad, en todas las iglesias hay infiltrados. Dice Hechos 29:30, les dice que de entre ustedes mismos. Pero ¿cómo, Señor? Si aquí hay pura carita feliz. Entre ustedes mismos habrá lobos rapaces. No les dijo van a venir de allá ni de acá, sino dijo de entre ustedes mismos. O sea, entre ustedes van a haber lobos, se levantarán este tipo de discípulos. ¿Qué dice el versículo 31? El punto es que Pablo les llama lobos rapaces. La razón es para causar daño al reino de Dios. Siempre van a estar en medio de la iglesia. Dijeron los apóstoles a Jesús en una ocasión: Señor, ¿cómo la ves si arrancamos la cizaña? En otras palabras, ¿cómo la ves si les mochamos la cabeza? Y Jesús les dijo: déjenlos que crezcan juntamente con el trigo. El día de la siega, el día de la cosecha, dijo Jesús: yo me encargo, yo daré el pago a cada uno según fuere su obra. ¿Por qué Jesús dijo: dejen que la cizaña crezca? Porque la cizaña siempre crece más que el trigo. Y es muy fácil de verla, ¿verdad? Ustedes si van a un lugar donde siembran trigo, lo que sobresale siempre arriba del trigo es la cizaña. Crece más alto. ¿Y qué hace después de que la cizaña crece alto? Dice la Biblia, dice el que sabe de cosecha, el trigo se dobla. Comienza a doblarse. O sea que los verdaderos cristianos son humildes y se humillan. Y la cizaña siempre representará la soberbia y la altivez. Yo soy mejor que todos. Es más, hasta que el pastor, si yo pudiera, le dijera cómo hiciera las cosas. Lo veo chiquito. Ni sabe manejar la iglesia. Y lo triste es que se levanta alguien que tenía hasta 3 años sin venir a la iglesia. Le dije: ay, ¿cómo le irá a hacer? Por eso necesitamos entender que los hijos de Dios son diferentes, son humildes. La humildad los caracteriza. Dijo Jesús: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman profundamente en el amor de Jesús los unos por los otros. Este falso profeta, veamos también que este hombre será el principal, aquí es donde nos vamos a enfocar, el principal líder de la propaganda y de la autoridad y de la comunicación del anticristo. Fíjese bien, vamos a ver, se lo voy a volver a repetir.
este falso profeta será un líder de la propaganda, de la autoridad y de la comunicación del anticristo. Veamos versículo 12 y versículo 14. Vamos a leerlo con mucho cuidado. Dice que ejerce todo el poder de Él y en la presencia de Él hace que todos los moradores de la tierra lo adoren. ¿Ya lo notaron? Versículo 13, haciendo estas grandes señales, haciendo descender fuego del cielo a la tierra. Y luego remata el versículo 14, para engañar a los moradores de la tierra por las señales que hace. Y lo hace en presencia del anticristo. Y luego dice, mandando, o sea, ordenando, obligando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo, cuya herida fue curada. Vemos aquí, número 1, ¿quién le dio el poder y autoridad al anticristo? Ya entendemos, o sea que esta primera bestia, llamado el dragón, le dio su poder y su trono y grande potestad o autoridad al diablo. Y vemos aquí a este segundo hombre, la segunda bestia, el falso profeta, este líder religioso, que va a ser un líder religioso a nivel mundial. Vemos que va a tener la autoridad satánica. Y Satanás va a infundirle a este personaje poderes más grandes, escúchenme bien, que los que pudiera tener aún el anticristo. Porque el anticristo tiene una mente militar, el anticristo tiene una mente política, una mente económica, muy brillante o brillantísima, como nadie en la historia la ha podido tener, para resolver los problemas internacionales, para resolver los problemas económicos, políticos, militares. Pero el falso profeta tendrá más poder o más poderes que el anticristo, porque él es el que hará que el mundo adore al anticristo. ¿Ya lo notaron? No se asusten, aquí está en la Biblia. Quizás siempre habíamos escuchado algo contrario o diferente, pero léanlo detenidamente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, Él es el que hará que el mundo, escuchen ustedes, adore al anticristo. En otras palabras, va a empujar a la humanidad a que lo adoren de tal manera que los va a convencer de que el anticristo es el Mesías. Ahora sí podemos ver claramente la unidad que existe entre el falso profeta y el anticristo. Y él será el que va a hacer que la gente se marque con el número 666 en su mano y en su frente. ¿Quién? Léalo, el falso profeta. No el anticristo. Vamos a ver versículo 15 y versículo 16, ¿ok? Para corroborar lo que les estoy diciendo. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. ¿A quién? Al falso profeta. Para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualesquiera que no lo adoraren
o que no adoraran la imagen de la bestia o de la imagen del anticristo, ¿qué dice? Va a ordenar que sean muertos. ¿Quién da esta orden? El falso profeta. ¿Sí o no? Versículo 16. Y hacía que todos, a los pequeños, a los grandes, ricos, pobres, siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes. ¿Quién es el que está haciendo toda esta actividad? Nuevamente, el falso profeta. Era algo que yo no había notado en años que tengo yo de estudiar la Biblia. En muchos años de estudiar la Biblia. Vemos entonces que el falso profeta es precisamente el que va a canalizar todo este tipo de ideologías, todo este tipo de situación que estamos viendo. Por eso vemos que va a tener un poder de convencimiento que va a hacer que todo el mundo sea canalizado para que admiren al anticristo, para que lo vean como el Mesías. Pero todo este trabajo que estamos estudiando aquí en la Biblia, lo vemos que lo está haciendo el falso profeta. Vamos a deletrear cada uno de los capítulos, versículos. Versículo 14, número 1, dice que manda que hagan réplicas de la imagen del anticristo. Por eso voy a darles otra repasadita, por si todavía están, Dios mío, pues si yo entendía así, así. Manda que hagan réplicas de la imagen del anticristo porque es muy milagrosa, así como la de calidad del cobre. Porque les dice que murió y resucitó. Por eso se le llama anticristo. Cuando dice cuya herida de muerte fue sanada, es como tratar de imitar la muerte y la resurrección de Jesús. Ahí está, murió y resucitó. Es el Mesías, va a decir el falso profeta. Versículo 15. Aquí el falso profeta dará a la imagen del anticristo apariencia de vitalidad, y la imagen puede aparentemente emitir ciertas palabras, dando la orden de matar, fíjese bien, a cualquiera que no lo adore o que no la adore, la imagen de la bestia. Y vemos aquí que realmente su gentileza es una mentira, porque realmente el falso profeta es un homicida. Cuando dice infundir aliento a la imagen del anticristo, del griego es la palabra neuma y significa aire, aliento o espíritu. Para hablar esta imagen. Y también significa imagen, parecido, resemblanza, representación de algo o de alguien, moneda, medalla o estatua. Todos estos calificativos salen de la palabra neuma del griego, que significa infundir aliento. Vean ustedes hasta dónde llega esta situación del falso profeta. ¿Quién es el que comienza las persecuciones? Ahora ya lo sabemos quién, el falso profeta, porque va a obligar que todos adoren al anticristo. Versículo 16. Aquí el falso profeta impondrá un requisito obligatorio, que es una marca. ¿Quién lo está haciendo? Nuevamente, el falso profeta. Un requisito obligatorio sin excepciones, sean ricos, sean pobres, sean siervos, sean libres, sean pequeños, sean grandes. Aquí no va a importar cuánto dinero tienes. Porque a lo mejor puedes decir, no, ya tengo aquí guardado ya aseguré mi futuro. ¿Quién sabe? Aquí encontramos entonces claramente que él inmediatamente de esto comienza
a hacer y a canalizar a todo el mundo para que adoren al anticristo. Y en el versículo 17 y versículo 18 vemos que ninguno pueda comprar o vender si no tuviera la señal o el nombre de quién, del anticristo, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque el número es el número de hombre y el número de ella es el 666. Quiero decirles, el aumento de milagros, prodigios, señales mentirosas en el mundo, santos consagrados, estatuas que sangran, impresiones en las puertas, en los árboles, aguas milagrosas, apariciones de vírgenes, esto, lo otro, levantamuertos, poderes, todas estas cosas están siendo oídas en este tiempo por todo el mundo. ¿Y qué pasa? La gente cree que todo eso que sucede viene de Dios. ¿Por qué? Porque son sobrenaturales. Pero la Biblia nos enseña, como lo acabamos de ver, que no todo lo sobrenatural viene de Dios. Hay otro poder en el mundo, aparte del poder de Dios, que es el poder del reino de las tinieblas, que hace prodigios, señales y milagros, pero mentirosos. ¿Por qué creemos en señales, prodigios y milagros mentirosos? Porque no tenemos la verdad. Sencillísimo. La verdad es sobre cualquier otra cosa. El tiempo del falso profeta, todos estos milagros están o estarán relacionados con los demonios. Porque la imagen del anticristo estará energetizada y controlada por los demonios para formar un sistema de monitoreo mundial para forzar la adoración al anticristo. Esta verdad la encontramos también desde antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis en 1 Corintios capítulo 10, y vamos a leer versículo 20 al versículo 22. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 al versículo 22. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Fíjese cómo comienza a decir aquí el apóstol Pablo. ¿Somos nosotros acaso más fuertes que Él? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero escuchen ustedes, no todo me edifica o no todo edifica. Así que no busquen ninguno su propio bien. ¿Por qué razón nosotros entendemos que aquí el apóstol Pablo está hablando de esto? ¿Por qué? Porque provocar a celos a Dios es implantar en el corazón algo que no es de Dios y decir que viene de Dios. Y que es una virgen milagrosísima que llora sangre, sí, pero no tiene nada que ver con la verdad. Que se levantó un muerto, wow, qué impresionante, aquí el poder de Dios, puede ser que no sea de Dios. Pero cuando estamos nosotros implantados en la verdad, vamos a poder estar preparados para cuando llegue ese momento, cuando comience la promulgación de lo que viene en la recta final de la iglesia de Jesucristo va a estar alerta, cuidadosa, entendida, porque tiene la verdad, porque practica la verdad, porque lee la verdad y porque la verdad está impregnada en sus corazones y no va a poder la mentira de ninguna manera engañarnos, porque tenemos la verdad y la verdad nos hizo completamente libres de la falsedad. Pero continuamos con este mensaje la próxima semana. Pónganse de pie y démosle gracias a Dios.